Yo soy Mariano, como dijeron vengo de Argentina, soy un porteño que se fue de Buenos Aires y se mudó al mar, más que nada porque me gusta la tranquilidad, lo cual es raro en un programador. En particular lo que voy a estar hablando hoy es no tanto procesar pagos desde el punto de vista del código, sino todas las cosas que no hay que hacer cuando estamos procesando pagos, sobre todo en Latinoamérica, que es algo, digamos, sería muy fácil sentarnos acá y ver código sobre cómo integrar Stripe. Pero no es eso lo que vamos a hablar. En realidad vamos a hablar de todos los problemas que tenemos cuando procesamos pagos en Latinoamérica. Y esta es una experiencia que a mí me viene en particular trabajando en Workana, que es un marketplace para trabajo remoto en Latinoamérica. Y hacer un marketplace para trabajo remoto en Latinoamérica significa tener que estar muchos idiomas, manejando muchos idiomas, muchas monedas, muchos time zones, muchos procesadores, mucho todo. Entonces, parte de esa experiencia es lo que quiero comentar hoy. Y lo loco es que en realidad es el tema más importante que toda startup tiene. O sea, yo no conozco ninguna startup que funcione sin plata. Y por ende, procesar plata es lo que vuelve lo más importante de una startup. Y lo loco es que, siendo lo más importante, aún así, la mayoría de las empresas toman consciente o inconscientemente la decisión de no importarle la plata y de no hacer lo imposible por, digamos, procesar plata o procesar pagos de la mejor manera posible. Lo cual es bastante, digamos, negativo en cuanto al punto de vista de la vida que le queda a una startup. O sea, si no puedes procesar pagos y si el 60% de la gente que viene a comprarte cosas a tu sitio no puede estar pagándote, evidentemente no tenés mucho futuro. Cuando digo que están haciendo una elección en donde están decidiendo inconsciente o conscientemente que no les interesa la plata, lo digo porque la mayoría de los startups donde se ofrece algo que vos podés comprar online la están complicando demasiado. Y la complican demasiado desde todo punto de vista. En particular, qué sé yo, cuando vas a pagar formularios. Este no es un formulario, o sea, si bien lo dibujé yo, refleja mucho un formulario que yo encontré en un sitio online en Argentina, en donde me pedían como dato de domicilio la calle y el número de puerta. Y hasta ahí llegaba. O sea, ¿qué pasa? Yo en ese momento estaba viviendo en otro lado, digo, ¿cómo hago para poner la dirección? Otra vez, estás entorpeciendo la manera de la gente o cómo la gente puede llegar a pagarte. O después otra experiencia que tuve es, en un particular, estaba en un proveedor, estaba tratando de pagar, la tarjeta me rechazaba y digo, pero no puedo pagar. Ah, bueno, pero nosotros usamos a Stripe de proveedor. Bárbaro, está bien, eso a mí que me interesa como usuario. De hecho, si estás usando Stripe como proveedor, estás prácticamente rechazando el pago de, por lo menos en Argentina, en Brasil, un montón de transacciones. Te estás perdiendo un montón de transacciones. Porque, no sé si la mayoría sabe, pero tanto en Brasil como en Argentina hay reglas un poco restrictas o complicadas para adquirir dólares. Y cuando uno está usando una tarjeta nacional en un procesador de pagos internacional, en realidad está adquiriendo dólares. Y como tal, si yo tengo un sitio que está destinado al mercado latinoamericano y estoy usando un proveedor internacional de pagos, estoy diciéndole a esa gente, ustedes no pueden comprarme. Y si yo estoy tomando esa decisión conscientemente, estoy dejando fuera un mercado chiquitito en Brasil de 12,2 billones de dólares, lo cual no está bueno, o sea, no es una buena decisión. También muchos de estos proveedores o muchos de estos startups no me dan suficientes opciones. Seguramente si yo digo a la mayoría de los startups, si les preguntamos, bueno, ¿cómo van a procesar cuando tengan que monetizar el sitio? ¿Cómo van a hacer? Y vamos a usar un proveedor y vamos a aceptar pagos con tarjeta. ¿Ok? ¿Algo más? O sea, si la gente te quiere pagar, no sé, con una transferencia bancaria, si la gente te quiere pagar a través de red pagos acá en Uruguay, ¿cómo haces? No, solo con tarjeta de crédito. Nuevamente, estás dejando fuera de tu mercado un montón de gente que podría estar comprándote y le estás diciendo activamente que no te compren. Y no es solo una cuestión de mercado latinoamericano, o sea, si vas a cualquier mercado internacional, tenés alternativas de pago que son bastante lejanas a la tarjeta de crédito. El año pasado estuve en un viaje bastante interesante en África y veía que en todos los lugares, incluso en los más remotos de África, había un logo que se llamaba M-Pesa. Y me preguntaba, ¿qué es esto? Que está en todos lados, o sea, en almacén chiquitito, en un kiosco, en todos lados aparecía un logo que se llamaba M-Pesa. Y resulta que en esa región de África, en Tanzania y en Kenia, los tipos venían ya, pero de hace años, manejando plata virtual a través de mensajes de SMS. O sea, un africano tenía la posibilidad de mandarle plata a otro africano simplemente mandando un SMS. Entonces la otra persona recibía el SMS, aparecía en uno de estos lugares de pago M-Pesa y recibía la plata. Entonces, por ende, eso se convirtió en una
forma de cobranza también dentro de África. Entonces había muchos negocios que asentaban pagos por M-Pesa. O sea, directamente vos ibas a comprar un restaurante, a comer en un restaurante y pagás con un mensaje de texto. Así que imagínate las posibilidades que hay por fuera de la tarjeta de crédito. No solo no me dan opciones, sino que la mayoría de los startups no saben qué hacer con pagos fallidos. Yo, al vivir en Miramar y estar yendo tan seguido a Buenos Aires para ir al trabajo, suelo viajar mucho en ómnibus. Y cuando viajás varias veces por mes en ómnibus, es un poco tedioso tener que ir a la terminal, comprar el pasaje, entonces obviamente lo busco hacer online. Hay varios proveedores de venta de pasajes de ómnibus online en Argentina, uno de los cuales tuvo la sabia decisión de decir, bueno, un usuario se puede registrar una sola vez con un DNI argentino. Y entonces, vos podés solo crear una cuenta si tenés un DNI. Una vez que creaste una cuenta con tu DNI, ya no podés crear más cuentas. Cuando voy a hacer el primer pago del primer ticket que saco por este proveedor, rechazan el pedido, o sea, cuando trato de pagar, me dice que el pago no pasó con la tarjeta y por ende me cierran la cuenta automáticamente. Entonces dije, bueno, ¿qué pasó acá? Mando un mail, digo, chicos, o sea, estoy tratando de comprar un pasaje en ómnibus, no me lo vendieron y que se me cerró la cuenta. Y resulta que yo estaba usando una tarjeta internacional. Y por alguna razón ellos estaban usando un proveedor en Argentina que no aceptaba pagos por tarjetas internacionales. Pues sé que no está bueno que traigan dólares desde afuera para Argentina, no sé. Entonces, al cerrarme la cuenta y al yo no poder registrarme más con un DNI nuevo, inmediatamente quedé fuera de ese proveedor, porque en el fondo asumieron que estaba haciendo fraude. O sea, dijeron, no hay manera que haya un argentino entre los 45 millones de argentinos que tenga una tarjeta internacional y que decida pagar con una tarjeta internacional. No, eso es una locura. Evidentemente, quien hace eso está haciendo fraude. Entonces me perdieron a mí como cliente. Y si vos sumás todas estas cosas, la mayoría te están haciendo cosas o te la están haciendo muy difícil para pagar. Y esto es algo que tiene que frenar. O sea, si vamos a empezar a desarrollar una startup con la idea donde vamos a hacer lo imposible porque la gente no nos compre y no nos pague, bueno, dedícate a otra cosa. Ahora, si realmente querés monetizar tu sitio, empezá de cero. Entonces, lo primero que te tenés que preocupar no es qué API voy a usar o cómo va a ser mi modelado de tabla o nada. O sea, lo primero que tenés que pensar es cómo facilito la vida al que me paga, en qué mercados quiero estar y cuánta plata quiero recibir, básicamente, cuánto no quiero rechazar. A mí me encantó una frase que uno de los días estábamos en los primeros días de Workana, y un tipo, era un domingo a las 4 de la mañana, no me acuerdo qué horario era, de repente va y compra una cosa dentro de Workana, contrata a alguien por 8.800. Y uno dijo, bueno, mira, o sea, hay un loco que está un domingo a las 3 de la mañana poniéndote plata en tu sitio. O sea, tenés que estar loco para poner plata. No en nuestro sitio, en realidad tenés que estar loco para poner plata en cualquier lado. En Argentina está la expresión del cocodrilo en el bolsillo. O sea, y yo tengo que, como startup, hacerme la mente o ponerme en la mente que cada vez que alguien me paga hay un cocodrilo que le está por comer la mano y le está diciendo no le pongas plata a ese startup. Entonces, si yo encima le pongo barreras durante ese proceso, se complica todo. O sea, la estamos haciendo bastante difícil. Ahora, con esto en mente, ¿cómo hacemos? Digamos, porque es muy sencillo decir todos los problemas, pero ¿cómo encaramos una solución? Esto es una locura lo que voy a decir. Tienen que construir una API propia. Van a decir, ¿cómo? ¿Pero cómo construir una API de pagos? Y para eso existen los gateways, para eso existen procesadores, para eso existen un montón de soluciones. En realidad, cuando me refiero a una API propia, me refiero a considerar todos los elementos que hacen al procesamiento de pagos. En particular, tener el procesamiento de pagos como un servicio, de hecho, tiene bastante que ver con la charla que estuvimos escuchando recién, donde en realidad ese servicio de procesamiento de pagos está lidiando con los gateways, o sea, con los procesadores de pagos. Ahora voy a explicar por qué son gateways con S y no es uno solo. Tengo que estar analizando, tengo que estar haciendo algo con fraude, que también lo vamos a ver por qué es tan importante el tema del fraude. Y en particular, obviamente, mi servicio de pagos tiene que estar recibiendo la llamada de mi frontend, tiene que estar recibiendo llamadas desde mi backend de administración y tengo que estar generando mucho reporting. Son todas cosas que vamos a ver rapidito. Ahora, cuando dije gateways con S, dije que con S porque no existe esto. O sea, no hay ninguna empresa que pueda prometer que tiene una solución única como método de pago para todos los países del mundo, pues es imposible. Y lo digo porque otra vez desde Workana nosotros lidiamos con cualquier cantidad de procesadores de pagos. Y es imposible en realidad porque cada país es diferente.
O sea, hay países en donde la tarjeta de crédito es mucho más utilizada que en otros. Hay en otros países donde se mueve más el efectivo. Hay en otros países donde está mucho más bancarizado. Entonces es más común pagar a través de cuenta de banco, como en Brasil, que a través de tarjeta de crédito. Somos todos diferentes y como tal, hoy no existe, aun cuando hay multitud de opciones de procesadores de pagos, no existe nadie que pueda resolver esto de una manera integral y total. Puse ahí un signo de pregunta porque, de hecho, o sea, estoy atacando un eslogan de una empresa nueva que todavía no lanzó, pero se llama GetMango, que tiene un nombre re interesante. Pero no, está bueno. Y bueno, justamente ellos proponen que van a construir la primera, bueno, hasta que eso no se vuelva una realidad, yo no creo en la posibilidad de que exista un proveedor. Y ahora, acá muchos de los proveedores que están tienen que ver con Latinoamérica, tienen que ver con pagos internacionales. Bueno, Mercado Pago seguramente es bastante conocido en Latinoamérica, son mucho menos conocidos AstroPay y PayU, que son más nuevitos dentro del mercado. Bueno, Dinero Mail, que ya no es más Dinero Mail, en realidad es de PayU, o sea, lo compró PayU. Bueno, Stripe, otra vez, es quizá el preferido por los programadores, pero tengan en cuenta el tema de los procesadores locales. Y ahora, como dije antes, no es solo aceptar pagos con tarjeta, tenemos que empezar en pagos a través de transferencia bancaria, pagos offline, o sea, pagos en efectivo. O sea, si tengo la manera de yo aceptar efectivo, pagos en efectivo en mi portal, ¿por qué no lo voy a hacer? Si empezás a dividir las transacciones de tu sitio, te vas a dar cuenta que en realidad tenés income viniendo de un montón de fuentes diferentes. Por ejemplo, esta es una pantalla de pago que usamos en Workana, en particular para Argentina. ¿Por qué? Como dije antes, somos todos diferentes, entonces la pantalla de pagos es muy diferente para el tipo que está comprando desde Brasil, para el tipo que está comprando desde Colombia o para el tipo que está comprando de Argentina. Las opciones de pago son diferentes, el orden de los faroles que altera el alumbrado, decía un profesor mío, también es diferente y ese orden incluso está influenciado por lo que es más efectivo para cada país, no solo por qué proveedor, sino lo que es más efectivo en cuanto a la usabilidad. Obviamente, cuando también estamos pensando en mercados diferentes, yo no termino de entender la cantidad de startups que hay en Latinoamérica donde la moneda es del dólar. Está bien, está perfecto, o sea, más o menos todos entienden el dólar, pero anda a Brasil, en Brasil se hablan reales, acá se hablan en pesos uruguayos, en Argentina no, se hablan en dólares, pero bueno, es una excepción, porque el peso argentino, bueno. Pero en otros países, en los países más serios, se habla en la moneda local. Entonces, si se habla en la moneda local, ¿por qué yo le tengo que forzar al tipo que entienda lo que tiene que pagar en una moneda que el tipo no maneja? O sea, tengo que estar lidiando con las monedas locales de cada país. Y eso otra vez vuelve a agrandar el concepto de que yo simplemente cuando proceso pagos no es sobre aceptar una tarjeta de crédito, es sobre mucho más. Y cuando decía que el orden de los faroles altera el alumbrado, es si vos empezás a medir cómo usa la gente tu sitio, o mejor dicho, cómo compra la gente en tu sitio, qué procesador de pago, qué opción de pago utiliza, obviamente a veces quizá descubrís que lo que vos pensabas que era el método de pago más efectivo para un país resulta que no es el más efectivo, sino que otro es el más efectivo, entonces cambia el orden. Y te das cuenta que cuando pusiste este método de pago, el pago en efectivo, antes que el pago por PayPal, duplicaste la conversión. Entonces, listo. Eso quiere decir que hay que medir, porque si yo no estoy midiendo, me estoy perdiendo la posibilidad de duplicar la conversión. Y a veces duplicar la conversión, sobre todo en los startups más nuevitos, es la diferencia entre la vida y la muerte. Entre poder llegar a un número realista o poder, digamos, quedarnos sin plata en el banco. Entonces es importante medir absolutamente todo lo que yo pueda medir del proceso de pago. Desde el momento que yo sé que alguien me está comprando, cuánto tiempo pasó hasta el momento que se efectivizó la compra, cuántas pantallas tuvo que pasar, cuántos formularios, otra vez, digamos, formularios fáciles de usar, digamos, cuántos clics tuvo que hacer y en base a eso, cómo cayó la conversión. Y en base a eso, hacer una reingeniería y constantemente cambiar. De hecho, nosotros en particular, las pantallas de pagos cambian constantemente, a veces porque incorporamos nuevos proveedores, porque nuevamente estamos en una región en donde las reglas son tan volátiles que a veces un proveedor que te funciona hoy no te funciona más mañana, y a veces por analizar los datos de la compra de la gente. Ahora, cuando digo guardar todo, a veces esto no es tan común para la mayoría de los startups, que es el tema de guardar la tarjeta de crédito. Cuando nosotros conscientemente estamos tomando la decisión de guardar los datos de la tarjeta de crédito, obviamente tenemos que respetar las normas, el estándar PCI, o sea, donde hay una serie de reglas que hay que cumplir para que las compañías de tarjeta de crédito básicamente no te hagan la cruz. Ahora, si vos tenés la oportunidad o si tu startup tiene la oportunidad
de cumplir con esas reglas, es muy conveniente que guarde la tarjeta de crédito. Por varias razones, y esto tiene que ver con el tema de los pagos fallidos. Cuando yo tengo un pago fallido en tarjeta de crédito, normalmente la mayoría de los startups, como usan un solo procesador, dicen, bueno, no pasó esta tarjeta, listo, ya está, usted no me puede pagar, discúlpeme. Ahora, la cuestión es, nosotros encontramos que incluso a veces ciertas tarjetas no pasan en un proveedor y sí pasan en otro. Entonces es una estupidez que yo le esté tirando al cliente el problema de un procesador de pagos, que por alguna razón no quiso procesar esa tarjeta. Entonces, si yo tuviera los datos de la tarjeta, puedo estar probando diferentes gateways. Digo, bueno, lo trato de procesar por PayPal. ¿No pasó por PayPal? Lo trato de procesar por Stripe. Ah, pasó por Stripe, listo, ya cobré. Para el cliente tuvo una experiencia de pago exitosa. Nosotros tuvimos que pasar por diferentes proveedores. Ahora, sigue fallando. Suponete que pasaste por los varios proveedores y aún así no logramos cobrar la tarjeta. Nuevamente, la mayoría de las startups te ponen un cartel enorme que dicen, no puedo aceptar tu pago. Y chau. No te hablan más, no se comunican más con vos, perdieron un cliente. En realidad, la regla número 1, y esto lo aprendí un poco, que es algo que va en contra incluso con lo que los programadores entendemos la vida común, que nosotros pensamos que la vida común no pasa por un teléfono, pero en el fondo sí, hay que llamar a la gente. Y nosotros descubrimos que cuando el proceso de pagos había fallado por todos los intentos, era muy efectivo levantar el teléfono y llamar al cliente, lo cual es una locura porque muchos startups no creen en el teléfono. Hay un proveedor de pagos, un procesador de pagos el más grande de Latinoamérica, que obviamente no voy a decir el nombre de Mercado Pago, pero que no tiene teléfono. O sea, en ningún lugar vos tenés un teléfono para comunicarte y decir, estoy tratando de pagar y no puedo pagar, ¿alguien me puede ayudar? Es increíble. O sea, otra vez, la cantidad de gente que puede estar pagando y no está pagando porque no tiene manera de comunicarse con vos. Y a veces cuando vos llamás, encontrás que en realidad el problema era que, no sé, tenía un problema y metía los números todo el tiempo al revés y no se dio cuenta, y que cuando pensaba que el security code era el security code, en realidad era otra cosa, y te metía el DNI ahí, y bueno, no sabés, y ahí descubrís que en realidad pudiste recuperar un cliente. Ahora, cuando llamás, la experiencia de llamar a un cliente a veces da lugar a otras cosas. Y esto tiene que ver, quizás uno de los temas que más aprendí, que yo no tenía experiencia hasta que no llegué a Workana, que es el tema de fraude. Que es una cosa muy... Primero, tener intentos de fraude en tu startup es sinónimo de que estás teniendo éxito. O sea, uno de los fundadores de Workana, que antes tenía una red social que tuvo la maravillosa idea de competirle a Facebook, y bueno, le fue bastante bien hasta que llegó Facebook a Latinoamérica, decía, mira, en los primeros días de Workana decía, no, todavía no nos llegó el fraude, esto no sabemos si tiene éxito. Hasta que no llegue el fraude, hasta que no llegue el intento de la gente que quiere hacer algo malo con tu sitio, hasta ese día vos no podés cantar victoria. Ahora, cuando viene el fraude, te viene grave. O sea, es todo un tema para procesar. Con fraude me refiero a gente normalmente que tiene tarjeta de crédito o números de tarjeta de crédito que no le pertenece. No sé, se lo habrá encontrado en la calle, vamos a suponer, si somos generosos, y lo quiere usar para comprar cosas. O para, en el caso en particular en Workana, tiene la ventaja incluso que puede sacar la plata. Hacer un marketplace, yo puedo enviar un pago a otra persona, entonces obviamente es mucho más atractivo para la gente que comete fraude porque puede usar una tarjeta de crédito para sacar plata a una tarjeta de crédito que no le pertenece. Ahora, esto tiene que ver también con el tema de las llamadas. A veces, parte del fraude, al principio, los intentos de fraude que nosotros detectamos, los detectamos a través del teléfono. Hace 2 días yo le conté a alguien en una reunión que tuve acá en Uruguay del primer caso de fraude que tuvimos, fue muy gracioso. Era también un fin de semana una persona que vimos que estaba contratando un montón de gente por diferentes montos, $1.000, $1.500, $2.000, y después vimos que estaba usando diferentes tarjetas de crédito para todos los pagos. Y dijimos, evidentemente acá algo no funciona. Entonces llamamos a la persona y le dijimos, bueno, mirá, necesitamos que nos muestres que vos sos el verdadero dueño de la tarjeta de crédito. Porque no sé si sabían que muchos procesadores de pagos, vos podés poner el nombre incorrecto y aún así el pago pasa. Entonces, nosotros veíamos que todas las tarjetas se le ponía su nombre y apellido, sin embargo eran todas tarjetas diferentes. Dijimos, ¿cuántas tarjetas de crédito puede tener una persona en su sano juicio? Entonces lo llamamos y le dijimos, mira, necesitamos que muestres que tenés la tarjeta de crédito y muestres tu documento nacional de identidad al lado. Y te saques una foto con tu cara en el medio si podemos comprobar las 3 cosas. Y lo hizo. O sea, era una persona de República Dominicana que mostró una tarjeta, mostró su documento y su cara. Entonces dijimos, bueno, listo, o sea, ya está, no es fraude, es una persona real. Y aún en ese momento yo estaba en la oficina
y estaba por integrar un procesador de fraude, un sistema de fraude que ahora les voy a comentar. Y dije, bueno, voy a correr esta transacción en el sistema de fraude que estamos integrando y que estamos desarrollando. Y este sistema de fraude te da un número del 1 al 100 en base a qué potencialidad tiene el fraude. Y el tipo dio 99,7. Y dije, bueno, no, pará, acá algo pasa, o sea, está bien, nos mostró los datos, pero esta empresa de antifraude me está diciendo no le cobres a este tipo. Googleamos y encontramos un artículo en la República Dominicana donde la misma persona está esposado, siendo entregado a las autoridades después de haber cometido fraude con varias tarjetas. Entonces, evidentemente lo habían dejado salir y estaba volviendo a intentar. Anécdota, volvió a intentarlo a los 6, 7 meses, pero esta vez ya directamente cuando le pedíamos los datos de la tarjeta, o sea, que se saque la foto con la tarjeta, dibujaba la tarjeta. Entonces apareció un dibujo, una tarjeta, pero bueno. Entonces, ahora, para procesar o para prevenir el fraude, tenemos varias alternativas. Y esto es algo que, nuevamente, si procesan pagos lo van a tener que hacer, porque no es solo importante justamente para beneficiar al tipo que le robaron la tarjeta, sino con cualquier procesador de pagos que usen, si alguien pidió el refund de un pago que les hizo a su startup, el procesador de pagos va a empezar a poner en alerta a tu startup. O sea, según la determinada cantidad de gente que está pidiendo refund de las compras que hacen en tu sitio, cuando supera un cierto porcentaje, 5, wow. Cuando supera un cierto porcentaje, digamos, los procesadores de pago empiezan a decir, bueno, este startup no nos sirve porque está generando muchas acciones fraudulentas. Entonces tenés diferentes empresas, MaxMinds, Uno, FitSci. Básicamente estos tipos, como dije, le das los datos de la tarjeta, no todos los datos, le das parte de los datos, el email, el IP y un montón de datos más, y los tipos te dicen del 1 al 100 cuántas son las chances de que eso sea fraude. Ahora, si tenés el caso en donde alguien te da 98, no necesariamente, bueno, sí, 98 sí, pero cuando te da un cierto número que quizá te parece alto, no necesariamente deberías abortar. Porque hay situaciones, como la que me pasó a mí cuando compraba ese ticket de bus, en donde quizá por alguna razón deciden que es un número alto, porque es un argentino que está usando una tarjeta extranjera, pero la compra es real. Entonces, normalmente lo que necesitas hacer en esos casos es hacer un stop, fíjate, habla con el cliente y verifica si realmente fue fraude. Bueno, voy a tratar de hacerlo un poquito rápido, este es el último slide. Y cuando digo fraude, no solo digo el fraude con tarjeta, sino a veces fraude interno. En particular en marketplaces es muy fácil ver el fraude interno porque tenés más datos de comportamiento. O sea, si yo en Workana tengo a alguien emitiéndole un pago a otra persona sin que siquiera se hayan hablado y donde los dos se acaban de registrar al mismo tiempo y las chances son de que sea fraude. Entonces yo empiezo a incorporar a un sistema de fraude externo también reglas de fraude interno. Y entre las dos cosas empiezo a hacer reporting y ya tengo un sistema mucho más inteligente de prevención de fraude que lo que la mayoría de las startups que hacen, que es no tomar en cuenta el fraude. Bueno, me apuré bastante. Antes de ir a comer, como sé que están todos con hambre, en realidad no es un chivón. Dentro de 7 días ven un Call for Papers, una conferencia que estamos haciendo en Buenos Aires, que va a ser el 7 y el 9 de noviembre. Tiene un nombre que acá quizá va a haber chiflidos por el PHP, pero es una conferencia en realidad multilingüe. O sea, el año pasado creo que el 40 o 50% de las charlas fueron no PHP y este año es un poquito más incluso. Y bueno, donde va a haber gente súper interesante, qué sé yo. Así que si tienen ganas de hablar de cualquier tema, manden por favor las charlas otra vez. Faltan 7 días para que se venza el plazo, así que apúrense. Pero bueno, no sé si queda tiempo para preguntas o quejas o algo.